a empezar con la grabación. We're going to start the recording for those who do watch from afar. Y bienvenidos y bienvenidas. ¿Puedo decir buenas noches? Casi, ok. No tengo mucha luz aquí en mi casa. No sé cómo es, qué tiempo hace donde viven ustedes, pero aquí está muy nublado. Ok. Ocaso. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a empezar. Quiero empezar con una conversación, quizás breve, quizás no sé, depende de las primeras memorias. Las primeras memorias que tienen ustedes de lo que sea. Mi primera memoria en realidad se trata de las mascotas. Mi primera memoria es cuando tenía como 3 años, creo, casi 3 años, sí. Y mi primera memoria es cuando jugaba con el perrito, que tenía mi papá. Este perrita, aunque era mascota muy querida por toda la familia, mi mamá no permitía que el perro viviera dentro de la casa. Entonces, porque ella creía que era muy, muy, muy sucio tener un perro, pero así era una cosa muy sucia tener un perro dentro de la casa. Ok, entonces, el pobre perrito vivía en el garaje, muy protegido porque tenía una casita especial construida por mi papá, porque mi papá quería tanto al perrito y era un perro de cazar. He was a hunting dog. Era un perro de cazar porque mi papá era cazador de aves, no sé cómo se dice, pheasants, sí, de aves. Patos, duck, sí. Entonces, era originalmente su perro de cazar. Bueno, pero para mí, simplemente era mi perrito y mis primeras memorias son de jugar en el patio, en el jardín de mi casa con mi perrito. Bueno, alguien tiene, quizás hay algo más interesante, no sé, pero no. Tiraba la pelota para el perrito, cosas así, cosas infantiles, ¿no? Bueno, ¿qué ideas tienen ustedes o qué memorias tienen ustedes? El pobre Miguel tiene problemas de wifi. Ok. Quiero que regrese. I hope he comes back. Ok. ¿Quién tiene otra memoria? Primeras memorias, algo. Esteban, ¿qué quieres decirnos? Yo escribí en diciembre de 1947. Tuve 2 años y 3 meses. Y 3 meses. Sí. ¿Sabes? Sí. Guay. Sí. Exacto. Eres genio. ¿Qué genio eres? Yo recuerdo, sí. Tuvimos una tormenta gigante con más de 2.5 pies. ¿Sí? ¿Pies? 2.5. Pies. Pie. Pie. More than 2.5 feet. Ok, sí. Pie es singular. ¿Sí? Pie es singular, exacto, sí. No muy inteligente. Yo recuerdo. Entonces, 2.5. Sí. Ok.
2.5 Sí, feet. entiendo. Yo recuerdo mirar fuera la ventana de la cocina y yo pude ver la nieve sobre y bloqueando parte de la ventana en parte de la casa porque del viento la nieve fue mucho más alto. La cocina fue, is that right? No, Mike, well, maybe La fue. cocina era, I the think house, era. the kitchen En, used to be, la cocina era. en la planta baja de la casa. Ok, ¿Sí? vale. Perdíamos, we lost electricidad y tuvimos no luces o calor. Mi abuela, ella vivió dos cuadras. Cuadras. Sí, A 2 cuadras de tu casa, a 2 cuadras. sí, y ella tuvo poder. Nosotros andamos a su casa. Era imposible manejar el carro porque las calles estaban bloqueadas por la nieve. Yo no recuerdo el frío, pero yo recuerdo el camino estrecho, the narrow path, usamos para llegar allí. Tengo no memoria de cuántos días nos quedamos a su casa o cuando regresamos a nuestra casa. Ah, qué interesante. 2 years, 3 months. Ay, ¿y recuerdas eso? Ah, no tengo ni idea de la edad realmente. Cuando jugaba con mi perrito tenía unos 2 años, quizás 2 años y medio, no sé exactamente, pero ok. Y mi esposo puede recordar exactamente cuando tiene memoria de, tenía 1 año y medio. ¿Cómo puedes ¿Un año y recordar medio? así? Sí, me dice que sí, Oh. que estaba en su cuna, he was in his crib, estaba en su cama muy pequeña. ¿Cómo puedes recordar eso? No entiendo. Es Pero increíble. así me dice. Ok, bien. Ok, ¿qué más? ¿Quién tiene otra memoria? Okay. Miguel. Miguel y entonces Diana, ¿ok? ¿Está bien? Vale. No podemos oír. Unmute. Problemas con el audio. Entiendo. Es posible para recordar memorias cuando hay asociado con el susto. Sí, tienes razón. Es Okay. interesante, pero sí, estoy de acuerdo. Es Ok, mi historia. dinos. Mi primer recuerdo, lo creas o no, es cuando todavía estaba en la cuna. Como mi marido, ok. Con menos de 1 año. Teníamos una querida que también me cuidaba cuando mis padres no estaban. Un día me llevo al lavadero de nuestro sótano y me coloco dentro de mi cuna, encima de la lavadora, la washing machine. Oh. Estaba mirando la tubiera por encima de mi cabeza en el techo. Recuerdo esto porque mientras miraba hacia arriba, una de las tuberas falló rápidamente, de repente, en una articulación, haciendo un ruido muy fuerte cuando el agua se derramó por todas partes. El ruido fue como una explosión y fue aterrador para mí. Sí. Tuve pesadillas durante los siguientes 20 años sobre plumeria, sótanos oscuros
y ruidos explosivos con Sí. despertaban en un pánico absoluto. Ni siquiera sabía por qué estaba teniendo estas pesadillas hasta que mis padres me contaron lo que sucedió este día. Y luego todo el recuerdo del evento volvió a mí. Wow. Wow, qué interesante. Sí, Ay. sí. Ok. Bien. I still, the nightmare recurs to this day, 60 years old. I see pipes. I see a dark place. Then I hear a loud noise and I wake up. Ay. Ay. A ver. Qué Oh, susto. pero tienes razón. Muchas veces uno se puede recordar algo que se trata de algo espantoso, de un Esos susto. eventos significados como trauma. Sí. Trauma. Y me acuerda de eso, me acuerda de algo. Cuando leí el mes pasado de el regreso de las cigarras, cicadas, las cigarras que van a regresar, sí, me acordaba de algo, de una memoria, no es mi primera memoria, pero tengo memorias también de susto de los escarabajos. Lo tengo en chat box, ¿no? De los escarabajos. Porque no son cigarras, they're not the cicadas, pero son escarabajos. Tengo memorias también que me causan mucho susto de los escarabajos, porque a veces había una cantidad, en junio siempre, se llamaba como niña, todo el mundo les llamaban June bugs, porque aparecían sí, porque aparecían en junio, entonces le llamábamos June bugs, pero no es ningún nombre científico. Entonces, estos escarabajos le daban pellizcos, sí, por todas partes. Y me asustaban. Tenía mucho miedo de esos insectos. Y para una niña, sí, me parecían enormes, pero no eran de tamaño así, eran como así. Pero para mí, de niña, ¡ay! ¡Qué susto! Ok, muy bien. Diana, dinos algo. Ok, primero tengo que decir que por lo general yo no pienso mucho en el pasado. Entonces, es muy difícil recordar los eventos que hace mucho tiempo. Pero creo que mi memoria primera fue, vivíamos en un rancho afuera del Albuquerque. Sí. Y recuerdo, tenía más o menos 3 años, no sé, pero recuerdo un rancho grande y especialmente los perros, muchos perros y caballos. Y tenía mi propio pony. Wow. Una vida feliz. Oh. Y había una mujer latina que ayudaba con limpieza de la casa y ayudaba con la comida. Y
no recuerdo más. Ah, Pero ¿cómo se um, llamaba el pony? ¿Cómo se llamaba? no sé. Ah, No es recuerdo. un recuerdo muy lindo. Los recuerdos de las mascotas y los animales para los, Sí, sí. con la excepción de escarabajos, son buenas memorias. Muy bien. ¿Podía montar en el pony Oh, sí, por supuesto que sí, sí. Ujú, ah, sí. Me gustó mucho. Gracias, gracias. Es fantástico. ¿Algo más? ¿Algo más? Roy, ¿tienes algo? Sí, yo tengo un recuerdo de cuando tenía 4 años, viviendo en Francia con mi familia. Uh, Yo puedo recordar a mi padre conduciendo a nuestra familia en nuestro Opel Kadett camioneta a través de las polvorientas, dusty, ujú. carreteras secundarias, secondary road, Sí, sí. del norte del Marruecos, Morocco. Wow. Yo puedo recordar a mi madre tomando fotografías de la ventana a las árabes a lo largo de la carretera o en los pequeños pueblos. Y a veces ellos tiraban piedras a nuestro carro Ay, ¿por mientras, qué? mientras nos alejábamos as we were driving away. Ah, Pensamos que no les agradamos, pero más tarde supimos que creían que les robarían el alma si los fotografiaban, if they were Ujú. photographed. So sí, they sí, sí. might think No, that- tienes razón. Sí, sí, sí. Sí. Wow. Esos hombres se vestían de manera tradicional, Jalabas, yeah, ajá, sí. Wow. sí, ajá, yeah. Yo recuerdo, 3 o 4 Y años, 4 en años. algunos lugares está prohibido tomar fotos. Sí, Según la cultura, es algo que está prohibido tomar fotos. Entonces sí, entiendo por qué tiraron, sí, piedras. ¡Guy! Ok, qué interesante. Wow. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra historia? ¿Alguien? ¿O no? Sí, Ok. sí, yo lo tengo. Ah, y esta memoria es queda, queda conmigo por toda mi vida, pero no es interesante para mí, para nadie. Pues no sabemos. Pero el, Memories about el punch. recuerdo que lo más temprano de mi vida se remonta a cuando era una niña muy pequeña que empieza a caminar o dar pasitos. Estaba subiendo un tramo de escalera en rodillas de mano a mano. No recuerdo un adulto que me rescató y Alguien creo te que rescató, ¿no? Alguien. no hay alguien. No. Y creo que estuviera una escalera afuera de un apartamento en que estábamos residiendo, Wow. pero no estoy seguro. Y como decía la actriz,
Marilu Henner, que quien tenía la supermemoria. Oh, que sí, estoy- sí. Puede es- recordar todo, cada día sí, ya, de la vida. sí. Y ella Active. dice que estoy en mi cuerpo mirando afuera. Y es lo que hago. Como si estuviera fuera de mi cuerpo, mirando, Sí, mirando todo. Sí, sí. Kai. Sí, ¿Cómo es la probablemente palabra? tenía 10 y 8 años. ¿Cómo fue la palabra rescandera? Más temprano usé esta palabra. Ah, Rescató. Rescadera, rescató. 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 ¿Cómo es rescató? Rescue. Rescue. Oh, ok. Sí. Bueno. Salvar la vida. Wow, Salvar la vida. Rescatar. rescatar. Sí, así es. Bien. Sí. Vi un video de Mary Lou Henner. Nunca sabía que era posible. Hay personas que pueden, bueno, muy pocas, pero que pueden recordar todo, cada día de la vida. La fecha, el día, la hora, todo. Qué maravilla. No sé si es buena cosa o mala cosa. Depende, ¿no? Depende de lo que pasó en la vida, pero parece imposible, pero bueno, así es. Así se dice, so they say, así se dice. Ok. Pat, ¿tienes algo? Sí, me recuerdo mi casa en las colinas, ¿Colinas? ¿Hills? colinas, yeah, sí, de New Jersey. Y mi mejor amiga y mis vecinos y mis juguetes, toys. Juguetes, sí, exacto. y jugando. Sí, Uh, muy normal, yeah, muy normal. exciting. Yeah. That's it. Yo también tenía unos abuelos, mis abuelos, los padres de mi mamá, que vivían a una cuadra, solamente una cuadra de nuestra casa. Y también tengo recuerdos de jugar jugaba con todo lo que tenía en su habitación, como lápiz de labio, sí, maquillaje, con la maquillaje de mi abuela jugaba. Y nunca estaba enojada conmigo, nunca. Era una mujer tan paciente, especialmente con niños. Pero sí, es interesante. Y el otro video del psiquiatra, ella también hablaba de si podías contar 20 memorias, ¿sí? ¿Cuáles de las memorias de la niñez, serían memorias, buenas memorias o malas memorias? ¿Sí? Y a veces quizás memorias espantosas, really scary, es posible también, ¿verdad? Pero es una cosa que puede afectarnos realmente, ¿sí? Tener
una niñez muy tranquila sería totalmente distinta de traer una niñez, no sé, llena de peligro o algo así. Pero así es. Bueno, entonces, bueno, ¿les gustó el video del psiquiatra? Yo sé que fue algo bastante largo, pero el psiquiatra que trabajaba en Nueva York, ¿sí? Tenía una vida muy interesante. Muy interesante. Sí, Sí. pero es un rato entender ambos los conceptos y las nuevas palabras. Es un reto, Es un sí. reto. Sí, no usa palabras tan clínicas, pero Sí. sí, es complicado porque para mí también es un poquito Ah. difícil, a veces, Ujú. ¿sí? Porque es como ser estudiante en una clase de psicología y hay que tomar Ah. apuntes, sí, sobre todo. Pero sí, tenía una vida muy, muy interesante y algunas cosas me sorprenden, por ejemplo, como un médico era un niño muy travieso, un niño que sufrió un niño que sufrió de déficit de atención Mm. podía hacerse médico, Mm. podía concentrar, podía estudiar. Creo que él sufraba de ADHD. Claro, sí. Y Música recuerdo focused. sí, y es difícil, pero tenía mucha suerte porque tenía una familia que lo entendía, a family who understood him, ¿no? Uh-huh. Tenía mentores, la importancia de tener mentores, la importancia de tener ayuda durante la vida, alguien que sirve de profesor, que sirve de maestro para enseñarle cómo se hace algo o no, ser un mentor, ¿no? Alguien que sirve de mentor es tan importante. Y tiene consejos muy prácticos, ¿no? Es un hombre bastante práctico. Sí. Y bueno, entonces, y al fin, lo que me sorprendió un poquito más era su observación que saber más de un lenguaje ayuda mucho en la vejez, en old age. En la vejez ayuda saber más de una lengua cuando hay problemas con la memoria o lo que sea, con la vejez, with old age, ¿no? Es buena cosa para el cerebro, es buen ejercicio saber más de una lengua. Bueno. Gracias a Dios por esta clase. Gracias a Dios. Que podemos practicar, ¿no? Bueno, pero al final sí decía que debemos pensar un poquito y contemplar que cuando los 20 recuerdos más fuertes son recuerdos positivos o recuerdos negativos, es algo que nos afecta, ¿sí? Es algo que nos afecta. Bueno,
y pedir ayuda, tener un mentor y la habilidad de pedir ayuda cuando se necesita es importante. Es muy importante. Bueno, hay otras ideas que tenían ustedes sobre lo que te decía o lo que nos dijo, o no. ¿Nada? Ok. Bueno. Quiero hablar un poquito. Había noticias esa semana, había noticias de lo que está pasando en Colombia. No sé si ustedes se dan cuenta, pero hay manifestaciones. ¿Cuánto tiempo? Tenían manifestaciones estas 2 semanas pasadas. Carolyn, Y sí, antes de esto, vamos a hablar del video de la ovena que habla de memorias que no puedo olvidar. sí. Es muy interesante. ¿Qué quieres decir? Sí, ¿qué quieres decir? Por los gente que no puedo olvidar nada, creo que es una maldición, curse. Curse. ¿Cómo se dice at first glance? Primera vista. A primera vista. A primera vista. Aparece es un regalo para tener memorias total de todo. Pero en realidad, actualmente, es una maldición porque no puedo procesar los piensos correctamente cuando hay demasiada información. Ok. Buen punto. Es como, sí, y el psiquiatra también nos dijo algo de hay que poner las cosas en compartimientos. Hay que separar. Okay. Hay que separar cosas, hay que separar pensamientos, hay que separar los sentimientos, hay que separarlos para mantenerlo todo en equilibrio. And it makes sense. We evolved these big brains precisely to forget things. We can only process so much at one time. It turns out that people that have this rare affliction of not being able to forget anything, I forgot the medical term already. No sé el término en inglés tampoco. I've heard of it, but I forget it because it's not very common. No. But these people that can't forget anything, they don't do any better in school. They don't do any better in life because it holds them back. Yeah, maybe you can take a test where you have to memorize the answers, but they can't process the thought process. They can't agobiante. do it. Inundated with data, which they can't sort and compartmentalize. Es agobiante. It is exhausting. It is draining. Puede ser agobiante. So we can't be computers. We're not evolved to be computers. No. It's better that we have a photographic memory than to have a memory that doesn't permit us to forget things. Sí. Y cada año hay más y más información. Tenemos que procesar, tenemos que recordar más y más. Tengo que encargarme de más tecnología. Tengo que recordar
cuáles son los botones que tengo que usar aquí, qué diablos tengo que hacer, what the hell do I have to do, qué diablos tengo que hacer aquí, qué se hace, what do you do, sí, pero todavía tenemos demasiada información. Pienso que está en el spectrum de idiot savant. Quizás sí. It's like that because No es you can be exactamente, so amazing pero at something, but you cannot do anything else. sí, sí. Se llama hipertimesia. Y, Hipertimesia en el video. Hipertimesia. Ay, a ver. Ok. Pero creo que para la vida saludable es mejor que pagar más atención al presente y no necesita tanto información. Y quizás por eso tenemos ahora este movimiento de mindfulness, y se dice mindfulness en español también. Sí, Este proceso de mindfulness. En la compañía donde trabaja mi esposo, están practicando el mindfulness, sí, que estaba yo muy sorprendida. ¿Por qué? Para los programadores, porque hay tanta información, hay tanta presión de producir un resultado en el código, que tienen que tomar unos momentos, tomar media hora para calmarse, para enfocarse, concentrar en algo tranquilo. En algo tranquilo. Exacto. Hay un idioma apropiado para este. No puede ver la selva por los árboles. Sí, eso es. Y ahora es cada vez más difícil evitar la inundación flood, la inundación de información, de cosas que tenemos que hacer, sí. Y lo veo con mis suegros, mis pobres suegros que tienen 82 años, 83 años, y a veces, muchas veces, se sienten muy agobiados con las cosas que tienen que hacer con las computadoras. Sí. Por ejemplo, les regaló, I gave them as a gift, les regaló una suscripción al New York Times como regalo de Navidad, ¿no? Porque tienen todo, viven en la Florida, pero un regalo de un periódico, de recibir un periódico importante y de mucha influencia, porque les gusta a los dos leer mucho. Entonces sería buen regalo. Tienen todo que necesitan. ¿Sí? ¿Qué se puede comprar como regalo cuando tienen de todo, no? A la edad de 82, 83 años. Entonces, les regaló New York Times, ¿sí? El periódico. Qué buena cosa. Pero no les enviaron con mucha frecuencia el periódico, problema número 1. Problema número 2. Podían tener una suscripción, el periódico en línea, en la computadora, a mi suegro no le gustó para nada. El papel solamente. No, que quiero tener el periódico en las manos. Quiero leer el periódico en las manos. No quiero ver y leer el periódico en línea. Y mi esposa
le estaba diciendo, papá, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es mucho más fácil, es mucho más fácil. En el periódico empieza el artículo en la primera página y entonces hay que buscar 5 páginas atrás la siguiente parte del mismo artículo. Qué pena, qué pena, qué pena. Y no tengo este problema con el periódico en línea, pero su papá le dijo que no me gusta. Y Yo recuerdo con él. le causó mucho estrés. Realmente le causó mucho estrés y mucho menos la pobre abuelita. Uy, no voy a usar la computadora para el periódico. Bueno, entonces. ¿No puedes cancelar el suscripción? Sí. La canceló y está bien. Sí. No me importa realmente, pero su hijo trata de esforzar que... No. También. Nosotros estamos de acuerdo con ¿Con mi suegro? Sí. Nos gusta el papel en las manos. Sí, y para él es demasiada información tener que usar todo. Puede usar una computadora, pero cuando tiene problemas, no quiere realmente arreglar nada, no quiere arreglar los problemas con la computadora. Y entiendo desde cierto punto de vista, es difícil, pero no le gusta para nada el periódico en línea. Señora. Sí, creo que no compre nada en línea tampoco. Ok. Siempre quiere ir a la tienda para comprar todo. Para usar Amazon, para él, nada, no. No quiere hacerlo. Pero así es. Ok. Señora. Sí. Mi padre trabajaba como un técnico para televisores y hablaba de los viejos que no pueden hacer nada con el televisor. Y ahora es lo mismo con computadores. Hay que usar el control remote, ¿sí? Sí. Y hay que conectar el control remote con cuántas máquinas, con qué, con el televisor, con la cajita de box, si tienes servicio de cable, con eso, y ahora con streaming, ¿no? Es difícil. Pero el televisor tenía knobs. Sí. Horizontal hold, vertical hold. Control. Eso recuerdo, sí. Y los viejos no pueden porque se controlaba todo con botones. Con botones en el televisor, ¿no? Y ahora solamente un control remoto, no tengo, pero un control. Mi esposo tiene un control en su teléfono, en su celular, ¿sí? Es un control remoto. Puede usar su celular como control remote. Tele, ¿sí? Siempre hay algo que nos hace Luddites comparados con la próxima generación. Pero hay que esforzarse. Sí, me parece que cada mes, cada 2 meses hay algo nuevo que tienes que aprender, algo nuevo. Y a ver, sí, es agobiante a veces.
Para mí Pienso que- también. Pienso que estoy bien para aprender nuevas cosas, pero va a ser un día que no puedo aprender el próxima cosa. Sí, That's la my nueva cosa, sí. when I become my parents. Sí. Pero es difícil. Hacía unos años estaba pensando, hay tantas cosas que tengo que recordar, ¿sí? Contraseñas, passwords, todo eso, sí. Ahora tengo que anotar o apuntar todo porque no puedo recordar todo. Es una pena. Así es. Es maldición, sí, es una maldición tener que manejar todo, sí. Uy. Ok, a ver, bueno, ¿hay algo más de memorias o tener que recordar casi todo? ¿O no? Lo siento por el detour de... No, está bien, todo está bien, sí, no. Esto nos sirve para conversar y nada más, y es más importante, ¿sí? El tema no es tan importante que conversar, simplemente conversar es la mejor cosa que podemos hacer. Es fantástico. Ok, ¿hay más observaciones o otras ideas que quieren decir o no? Sí, Marilyn, Algún día en el futuro, gente probablemente va a decir los pobres del siglo XXI porque tenían que trabajar tanto con los computadores y ahora es más simple. Sí, ahora no usamos celulares. Sí. Somos en las gafas, en el cerebro, no sé. Sí. Okay. Sí, y Roy, ¿qué quieres decir? just an aside, Marilyn, I heard you say hay que separarnos. When would you use hay que versus tener que? Qué buena pregunta. La clase de anoche tuvo la misma pregunta, y es buena pregunta. Hay que es más impersonal. Hay que indica obligación, tener que indica también obligación, lo que uno debe hacer, what one should do. La única diferencia es hay que es más impersonal. Personal. Okay. Y tener que es más personal, porque se usa el verbo para la persona. Tengo que limpiar todo. Qué pena que tengo que limpiar todo en la cocina, por ejemplo, ¿no? O tengo que pagar las facturas. I have to pay the bills. Ay, qué pena. Tengo que es muy personal. Marilyn? Hay que no se refiere a nadie en específico. Sí. Es hay que y tener que igualmente con el esfuerzo y es más de deber. Hay que es más como one must o you have to, hay que, pero es muy impersonal porque la única forma es hay. Entonces no se refiere a Roy, no se refiere a Diana, no se refiere a Pat, no se refiere a nadie específicamente, pero tener que se conjuga para la persona específica, ¿verdad? Y entonces beber también. But the strength of IK is lo mismo que the strength de tener que. Sí,
como la fuerza. The emphasis, the fuerza. El énfasis, sí. Sí, más o menos, sí. Creo que tener que es un poquito más personal, pero hay que no poner la obligación en una persona para señalar. It does not point out any one person. Y si usa deber es un poquito más, menos fuerza. Casi igual. Por ejemplo, debo limpiar, no hay gran diferencia entre debo limpiar y tengo que limpiar. Son más o menos iguales en fuerza, sí. Hay que quizás un poquito menos, tiene un poquito menos de la fuerza porque es menos personal. Pero no hay gran diferencia, Y a los españoles les gusta usar una variedad de cosas, especialmente para la culpa, especially for blame. Les gusta usar comportamientos para poner la culpa o no. No es por culpa tuya, not really your fault, you know. Things happen to you and así es, okay? No es por culpa tuya, it's not your fault. Es lo que pasó. Muy interesante, porque cuando radiologists, they read their studies, they use third person a lot. Like a nodule is seen because it helps with the lawyers. Instead of saying, I don't see a nodule. You get sued more often when you say, I don't see a nodule and there's a nodule, when you say, no nodule is seen. Voz pasiva, passive voice. Radiologists La voz pasiva. Passive voice. Es lógico. Es muy triste, pero es lógico. Es lógico, sí. Ay, es una cosa legal. Dios mío. Ok. Ay, a ver, ok. ¿Hay más preguntas o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno. Ok. Quizás ustedes no se den cuenta, pero ahora vamos a hablar de las manifestaciones porque son importantes y es algo bastante nuevo. Aunque hace 2 semanas que la gente está protestando en las calles de Colombia, Y tenemos, ¿saben ustedes algo de esta situación o no? Sí, ¿Un poquito? Un poquito. En NPR, el radio. Ok. Entonces, bueno, quiero poner, tengo que decidir, quizás un video, bueno, es posible que no vemos, que no vemos todo, momentito. Es el enlace incorrecto. Pero es buen video. No, eso no es tampoco. Momentito. Me equivoco. I am mistaken. Perdónenme. La tercera vez. Third time. Ok. La tercera vez. Es eso, porque vale la pena escuchar. No hablan tan rápidamente. Es posible, creo, entender casi todo. Es una entrevista que tenía ese tipo, Juan, con alguien que es colombiana.
sobre las manifestaciones y hay más noticias que voy a darles más allá, cosas más técnicas. Ok, pero vamos a escuchar para práctica de escuchar. Y voy a poner los subtítulos también para que puedan entender un poquito. Las últimas semanas se está hablando mucho de Colombia, pero por una serie de protestas que están ocurriendo. Ha habido muchas manifestaciones, ha habido muchos incidentes, creo que bastante violentos, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que tú para contarnos un poco lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Y aquí viene la colombiana. Es profesora que vive en el Canadá y es colombiana. En Colombia, Daniela. Y fíjense, usa contarnos, tell us. Contarnos es una invitación para decir mucho. No le dice a la mujer decirnos, contarnos, tell us the story. Contar siempre indica que hay una historia con muchos detalles, ¿verdad? Y entonces es importante que se dice contarnos un poco. Un poquito así en grandes rasgos, ¿qué está pasando? Está pasando que hay protestas. La gente salió a las calles desde hace 15 días, más o menos. Hola chicos, ¿qué tal? El vídeo de hoy es un poco diferente porque vamos a hablar con Daniela, que es una profesora de español colombiana. Puede ser un reto muy interesante intentar comprender lo que ella dice, lo que ella está diciendo en esta entrevista. Una entrevista súper interesante porque no sé si sabéis que en Colombia durante las últimas semanas pues están teniendo lugar un montón de manifestaciones, de protestas, de marchas. Mucha gente se ha echado a las calles para protestar. Have thrown themselves into the streets. Bien. Estar contra el gobierno, contra una serie de medidas del gobierno. Y vamos a hablar con Daniela porque ella nos va a contar qué es lo que está pasando ahora en Colombia. ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Pues venga, empezamos. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. Muchas gracias. ¿Y tú? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, conmigo, para charlar un poco de lo que está pasando en Colombia. Primero, preséntate un poco, a ver. Vale, yo soy de Bogotá, Colombia. Ajá. Bogotá es la capital de Colombia. Y ahora estoy en Toronto. En este momento vivo en Toronto desde hace 4 años. Y casi 4 años, y estoy haciendo un doctorado aquí en literatura y enseño español en la universidad. Y bueno, por eso vivo aquí. Muy bien. Sí, nosotros ya hablamos hace unos meses, ¿no? El año pasado hicimos un vídeo también, estuvimos hablando de Colombia, de la comida de Colombia, recuerdo todo eso, de los viajes, las cosas típicas. Hoy es algo diferente, ¿no? Y es algo diferente porque en las noticias, las últimas semanas, se está hablando mucho de Colombia, pero por una serie de protestas que están ocurriendo. Ha habido muchas manifestaciones, ha habido muchos incidentes, creo que bastante violentos, ¿no? Y bueno, ¿quién mejor que tú para contarnos un poco lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando en Colombia, Daniela? ¿Nos puedes decir un poquito así en grandes rasgos qué está pasando? Está pasando que hay protestas. La gente salió a las calles desde hace 15 días, más o menos. La razón, en ese momento, la razón fue una reforma tributaria. Una reforma tributaria. Tax reforms. Eso es. Tax reforms. Can you also say impuestos? Impuestos, sí. Se dice también impuestos, taxes, pero
todos los artículos que he leído hasta este punto refieren a esta reforma tributaria. It's because it's a tax reform. Tributaria se refiere más a la manera de tener ingresos. Ingresos, income. Tributaria entonces se refiere más a la manera en que el gobierno adquiere dinero, adquiere impuestos. This harkens back to ancient Rome. Eso pay unto Caesar what is his, because they were called tributes. Tributes, eso es. Makes Sí, sense. exacto. Yeah, that's excellent. Exacto. Y porque el español viene del latín, entonces esta mezcla de las ideas. Y entonces, cuando hablan de la reforma tributaria, hablan de los impuestos, sí. Y hablan de algo y se dice que es, hay una, las siglas de abbreviations, es como un VAT. Sabemos VAT tax de Europa, value added tax, es un impuesto así, pero no se usa las letras B-A-T, son I-B-A, I-B-A, y no sé por qué, pero cuando si hablan de I-B-A, I-V-A, entonces se refieren a los impuestos, ¿ok? So if you hear IVA, that's what they're talking about, los impuestos. Son términos grandes, pero es como los impuestos. Iban a poner muchos impuestos. Iban a poner impuestos pues muy altos, sobre todo a gente de clase media. De la clase media. 10% un VAT de 19% en Colombia. 10.5%. Ok. 19%, 19%. Para servicios, para comida, servicios de salud, servicios sanitarios, garbage, pickup, todo. Toda clase de servicios. No a empresas, entonces se iban a ver afectadas. Pero no a empresas. Las empresas, los negocios no tienen una tasa de 19%. They always get a carve out. La clase media tiene 19%. Durante la pandemia, entonces pueden entender un poquito más por qué están enojados. Okay. No tenían cómo pagar esta cantidad de impuestos, sobre todo impuestos en cosas que antes no tenían impuestos, como comida o ciertos productos tecnológicos, computadores, etcétera, y servicios funerarios, que eso ahora... Funeral services, ay Dios, lo peor. Lo peor. Con la pandemia, pues las personas tampoco creían que esto debía pasar, pero eso es la copa que rebosó la gota, como decía. La copa que rebosó la gota. Es como decir the straw that breaks the camel's back. But this is the last drop that spills over the cup. Es así. La copa que rebosó la gota. It was overflowing the cup. It would be like us saying the straw that breaks the camel's back. Okay. You know, the Spanish love these idioms with sí. Son palabras muy pintorescas. They're very picturesque. It's all drinking, drowning in a cup of water, the cup that overflowed. Pero no es my cup overflows. No. No es así. Okay. Es la gota que colmó el vaso, the drop that flowed over the cup. Exacto, eso fue no es una excusa, pero ya venía una situación de mucha dificultad, de mucha desigualdad, ¿sabes? Y creo que eso fue como cuando la gente escuchó esto, dijo no más y salió por eso, pero ahora las cosas se han ido convirtiendo en
otra cosa y la gente ahora está luchando o está en las... It's turning into something else now, is what she's saying. Se está convirtiendo en otra cosa. So it's starting out with this one reason, but all the little bad things that have been sort of piling up and up and up are now van a explotar. Okay. Calles protestando por el derecho también a protestar. El derecho de también a protestar. They're also out there for the right to protest. So what I'm going to have you read about more talks a little, well, quite a lot more in depth about how this built up, because there is a definite police thing. And it runs very deep, and it is very, very different from the people who protest about police issues here. So it's not a racial issue, it's a political issue between protesters and police, and it goes way, way, way back. And I think she gets into a little bit of the weeds, but not too much here. Yo, si lo he entendido bien, entonces el gobierno quiere o quería subir los impuestos, ¿no? Quería subir los impuestos y digamos que las personas que iban a pagar más, las personas más afectadas serían la gente que tiene menos dinero, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Exacto. Era algo que pues en Colombia tampoco la gente gana mucho dinero y se iban a cobrar impuestos por ganar solo un poco más del sueldo mínimo. Pues eso era un gran problema porque dicen que pues hay una deuda muy grande por la pandemia, más gastos, pero los gastos los iba a asumir pues un ciudadano común y corriente que no podía asumirlos. Pero como te digo, yo ya, esto es de siempre, pero sobre todo últimamente cuando hablaba con mis amigos en Colombia o con mi familia, había ya un descontento en general con muchas cosas, con la falta de oportunidades cada vez mayor, ¿no? Con la pandemia aún más, y lo que yo sentía era una desesperanza de las cosas, sí, yo hablaba, ¿y cómo está? Yo tenía ganas de ir a Colombia, ¿y qué tal Colombia? Y me decían, no, quédate allá, no, aquí no vengas, no, aquí no hay trabajo, no, aquí no hay, ¿no? Entonces, esta reforma fue ese punto máximo, pero aunque se suspendió ahora, bueno, no la han sacado oficialmente del Congreso, y hay otra reforma a la salud que quieren hacer, un poco imitando el modelo de Estados Unidos de salud privada, que pues tampoco la gente quiere eso. Entonces como que hubo un momento en que en la pandemia y todo el gobierno quería cambiar muchas cosas y tal vez esperaba que la gente no dijera nada, pero pues la gente ha salido a protestar. Sí, la gente lleva mucho tiempo, muchos años soportando una situación de desigualdad, ¿no? Como tú dices. He leído que Colombia es uno de los países con mayor desigualdad. Hay una diferencia muy grande entre la gente que tiene los ricos, digamos, y los pobres, ¿no? Hay una diferencia enorme, ¿no? Y creo que es uno de los países con más desigualdad en Latinoamérica. Y claro, me imagino que la gente lleva mucho tiempo, ¿no? Soportando esa situación de pobreza y de problemas, ¿no? Entonces, digamos que esto ha sido como la gota, ¿no? La gota que ha colmado el vaso, ¿no? Exacto, y sobre todo, pues muchas personas en Colombia viven del comercio informal, o sea, vendedores ambulantes en las calles. Sí, vendedores ambulantes are... Yeah, people who sell like off of little trucks on the streets. Ambulante would be, walking. So people who just sell stuff on the street. So she's talking about people who sell things for a living, but they're just doing it off of a cart or, a little stand. So, not renting a big storefront. ¿No? Y pues todas estas cosas no pueden ellos pagar. Pero esto se suma pues a todo un gobierno que ha mostrado pues indiferencia con los ciudadanos, ¿no? Y entonces creo que fue el momento en el que todo el mundo salía también para que el gobierno cambiara, o sea, empezaron a pedir muchas cosas
que venían estando ahí por mucho tiempo y que esto fue como, bueno, salimos todos, no importa el COVID, tenían ese tipo Es verdad, sí, claro, claro, que tenemos todo eso. Además existe ese problema del COVID y tal. Pero ha habido, vamos, incidentes muy graves, ¿no? Ha habido muertos, no sé, algunas fuentes dan como 10. Y dice aquí, la policía de Colombia responde a las protestas con balas y hay más muertos. Balas son bullets. Son bullets. Okay. And so there are people who are being shot by police. So this is, it's a different situation than what had happened here last summer, but there are some threads that weave through. 15, algunas otras fuentes dan 20 o 30 muertos, no sé. Pero vamos, ha habido enfrentamientos muy duros y la policía parece que ha reprimido con bastante violencia, ¿no? A los manifestantes. Sí, en Colombia pasa algo con la policía y es que la policía tiene mucho poder. Ha habido muchas reformas para darle mucho poder a la policía y hay esta idea de la policía debe cuidarnos, ¿no? Debe mantener las calles bien, ¿no? ¿Sabes? Debe mantener el orden, ¿no? Entonces ellos se vuelven un poco como esa fuerza. Y eso no es de ahora, o sea, todo esto viene de años atrás en la que la policía normalmente, pues si hay una manifestación en Colombia, no toda la población, pero un sector de la población que está en el poder va a decir vandalismo, ¿sabes? Terrorismo, las FARC. Las FARC, aquí viene al grano. Here this goes to the core. The reason the police have had an upper hand to keep things under control is because of las FARC. Yeah, the FARC is how long does it go back? 20 years longer? Possibly longer. At least they were a guerrilla group, and one of their leaders was just killed in Colombia. They're supposed to be we're a guerrilla group. Yeah. But the police have been militarized for decades now because of it. Exactly. And so anytime a protest breaks out, FARC. and the people are, instead of, the other thing. So, okay, so, you start to see these threads of when unrest happens, people start to point fingers. Well, it must be this or that. When really, in this particular case, at least, it seems like a lot of people are just fed up because they literally do not have the income to pay these taxes when corporate entities are not carrying their weight. When you suddenly have to pay taxes on foods and funeral services, that's kind of a big shock. Hay muchos hilos similares aquí, como en vez de FARC es Antifa. Antifa, sí. Y el similar que... Hay semejanzas, there are similarities. Los ricos escribir las leyes en ambos países o comprar los politicianos para escribir las leyes por los ricos. Sí, y los ricos, claro que tienen, es un grupo muy pequeño, pero tienen mucho poder. Y entonces ella sabe un poquito que sí, que dicen vandalismo, terrorismo, las FARC, la guerrilla y todo eso. Y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con esto. It has nothing to do with that, según ella. Tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero al ponerles estos adjetivos a las marchas, a las protestas, es claro, necesitamos a la policía, porque ellos son vándalos, terroristas, etcétera. Entonces, me imagino que dentro de las manifestaciones habrá gente, digamos, violenta, ¿no? Y gente que quiere crear problemas, ¿no? Pero me imagino también que la mayoría serán manifestantes, digamos, pacíficos, gente normal, ¿no?
Exacto, como muchos Normalmente esas. estudiantes, ¿no? Jóvenes. Yo he visto las manifestaciones, he estado, hay música, pero claro, también hay una ira y rabia acumulada con el gobierno, pero eso es una cosa. Otra es ya que la policía que está armada, que tiene armas, pueda matar a personas, ¿no? Porque están ahí y representan un peligro, ¿no? Por estar en las calles. ¿Tú crees que esa reacción un poco fuerte o exagerada de la policía se debe quizá, no lo sé, pero es posible que quizás se deba a que durante muchos años en Colombia ha habido una guerra civil, ¿no? Digamos, o no sé cómo llamarlo, pero digamos que había este grupo terrorista, las FARC, ¿no? Y entonces el ejército y la policía, digamos que durante muchos años se han dedicado a luchar contra ese grupo armado, esos terroristas. Y ahora, digamos que quizás no sepan muy bien cómo gestionar las protestas callejeras. Perhaps they don't really know how to manage. Gestionar is to manage. To contain, to manage, to bring things under control is gestionar. They don't know how to manage street protests. Protestas callejeras would be street level protests. Que no son terroristas, que no tiene nada que ver con el terrorismo, ¿no? En realidad siempre ha sido así la protesta en Colombia, muy descalificada, aunque es un derecho en la Constitución, la gente puede salir a protestar. Y creo que lo del terrorismo, vandalismo, lo usa este sector de la población como excusa. Hay un discurso en Colombia muy fuerte, no podemos volvernos socialistas, no podemos ser Venezuela, no podemos ser Cuba. Sí, y hay un problema también. Hay muchos emigrantes que han venido en los últimos 5 años tras la frontera, the border, la frontera entre Venezuela y Colombia. Hay muchos venezolanos que han emigrado a Colombia para ganar la vida porque no hay nada en Venezuela. La economía es un desastre en Venezuela y hace años, ¿no? Y tienen que ganar la vida. Entonces, también en Colombia han aceptado a muchos emigrantes como vecinos por sus problemas políticos. Pero ahora hay otra cosa que está cambiando en Colombia que no tiene nada que ver con la gente de Venezuela tampoco. ¿No? Entonces, como no podemos ser eso, hay que, pues la protesta representa tal vez la izquierda o ideas revolucionarias o este tipo de cosas, pero desde que yo vivía en Colombia he presenciado la fuerza de la policía contra estudiantes jóvenes. A veces uno no estaba ni siquiera en la protesta, pero recuerdo estar en un taxi, bajarme de un taxi y recibir gases lacrimógenos. Gases lacrimógenos son tear gas. Una otra vez, casi. Voy a retroceder. I'll back it up here. Gases lacrimógenos. ¿Qué palabra difícil? Lacrimógenos. Is tear gas. So she's relating an incident of getting out of a taxi and getting tear gas. Yes. Okay. Lágrimas are tears. Sí. And the lacrimógeno viene del latín. It comes from the Latin. So she's talking about tear gas, having been in tear gas when really she had nothing to do with what was going on. She's just getting out of a taxi. Un taxi y recibir gases lacrimógenos o este tipo de cosas. Eso está en mi recuerdo de cuando vivía en Colombia.
Entonces, creo que se le da a la policía este poder por el mismo gobierno, ¿no? Y a partir de ahí, pues pasaron ya muchos excesos de la policía, como tú dices, los informes son 40 muertos, dicen las organizaciones, ¿sabes? La gente del gobierno, algunos políticos, bueno, llaman terroristas a la gente que protesta y dicen que, que es un movimiento controlado por Venezuela, por ejemplo, ¿no? Por el gobierno de Venezuela para desestabilizar Colombia. ¿Puedes explicar eso un poco? Yo creo que, de hecho, quien influye mucho es Estados Unidos en la vida real, ¿sabes? Influye a Estados Unidos. Colombia es un gran aliado de Estados Unidos por la lucha contra las drogas, etcétera. Y lo que pasa con Venezuela, sobre todo ese discurso ha sido más reciente, desde que ha pasado en Venezuela, pues que muchos venezolanos han migrado a Colombia y han llegado muchísimos venezolanos porque somos vecinos y entonces pues el gobierno no ha sabido cómo hacer con esta población que llega y pues no hay oportunidades, no hay cosas y tú encuentras más recientemente cosas en la radio o en la televisión en la que el venezolano se ha puesto como también un ladrón, ¿no? Vienen a robar, vienen a quitarnos los trabajos, vienen a hacer todo esto. Entonces hay una xenofobia muy grande. Tú encuentras, a mí me sorprendió la última vez que viajé a Colombia porque cuando yo estaba ahí fue que empezó este éxodo, este movimiento de venezolanos a Colombia. Y sí, pues te dicen que no es por ser xenofóbico, pero los venezolanos vinieron y esto y esto, ¿no? Y es un discurso de mucha xenofobia y entonces lo que ha pasado es que el gobierno lo ha aprovechado para decir no podemos volvernos como Venezuela o como Cuba y terminar así como ellos han terminado, ¿no? Y se vuelve campaña política, Juan. En las campañas, muchos lemas era para que Colombia no sea una segunda Venezuela o para que Colombia no sea Cuba. Quizá, no lo sé, pero quizás es porque hay una reacción contra todo lo que es izquierda debido a la guerrilla, por ejemplo, a las FARC, ¿no? Tantos años de guerrilla marxista, comunista, digamos que se pasa al extremo contrario, ¿no? Quizá la gente tiene miedo de todo eso y además en Venezuela, por ejemplo, pues la situación económica está bastante mal, entonces supongo que hay políticos que usan eso también, ¿no? Para decir, no queremos ser como Venezuela porque ellos son pobres y tal, ¿no? Entonces tendremos que evitar caer en lo mismo que ellos. Y es, como dices, las FARC han sido pues también eso que han usado para decir, ¿no? Ellos son terroristas o se suele asociar, si tú pides, no sé, educación pública para todos, es socialista o es de las FARC, eso se dice de los jóvenes que están marchando, ¿no? Son de las FARC. Sí, son temas muy complejos, ¿no? Son temas muy complicados. Y estamos aquí hablando de estos temas, además para estudiantes de español, que no sé si nos estarán entendiendo. En los libros de español y en las clases normalmente se habla de cosas como la salsa, Shakira, Juanes, todo esto, ¿no? En España, pues el flamenco, la tortilla de patatas, que está muy bien. Pero hay otra realidad, ¿no? No podemos mantener esos mitos o esas ideas un poco irreales sobre los países, ¿no? No solo sobre Colombia, sino sobre España o México o Argentina, pues hay que ver también las cosas difíciles, ¿no? Las cosas duras, ¿no? A mí me encantaría ir a Colombia, la verdad, a mí me encantaría. Y me han hablado maravillas de la gente, sobre todo de la gente de Colombia. Me han dicho que es una gente muy, muy hospitalaria y muy sencilla, súper agradable, y hay mucha gente que se queda a vivir allí, ¿no?
Sí, no, hay muchas, muchas cosas buenas. Y sobre todo también cuando la gente aprende español y todo esto. Lo que tú dices, yo me enfrento con ese reto y ahora en estos días que estaban pasando tantas cosas en Colombia, yo estaba en las clases, eh, pero siempre es como Shakira, ¿no? Las arepas, cosas Sí, sí. divertidas, ¿no? Y es como, cómo les hablo de eso, para que se sepa lo que está pasando en Colombia. Ahora es muy importante que nos vean pues desde fuera y desde fuera se hablen todas estas cosas y haya cierta intervención desde... Y cuando hablan de aquí en este título de Duque, Duque es el nombre del presidente actual, Iván Duque. Fuera como de los derechos humanos, y aprender español también sirve para saber estas cosas, ¿no? Claro. De otra perspectiva y tal vez Entonces, ayudar. lo decimos muchas veces, pero es así, ¿no? Aprender un idioma te abre muchísimas puertas y te hace ver las cosas desde puntos de vista muy, muy diferentes, ¿no? Ujú. Y en Latinoamérica es un continente tan enorme, ¿no? Con una variedad de países y de cosas que están pasando y de cosas súper interesantes en la historia, en la cultura, en la sociedad. Súper interesante. Yo creo que deberíamos, los profesores deberíamos hablar mucho más de todas esas cosas, ¿no? Dar una visión un poco diferente, ¿no? De los países más real. No, estoy de acuerdo y creo que esto es importante que lo hagamos, ¿no? Y como colombiana, pues para mí también es súper importante que las personas sepan, ¿no? La realidad de las cosas también. Muy bien, Daniela, pues nada, encantado de haber hablado contigo. Me ha gustado. Y bueno, así es buen punto para terminar. Y puedo enviarles el enlace para ver el vídeo entero. Nos quedan unos quizás 5 minutos más para terminar, pero hay unos artículos muy interesantes que puedo enviarles como vehículo para entender un poquito más de esta situación. Y a veces sí, es importante saber no solamente de la comida y los bailes y las cosas Shakira. Sí, Shakira, sí, las caderas no mienten, lips don't lie. Pero saber realmente de los problemas que tienen en todos estos países también es importante. Y porque son vecinos nuestros, they also are our neighbors. ¿sí? It's hard to appreciate like the amount of stress that country is under. Just the Venezuela issue, the border is nearly as long as the US-Mexico border. 2 million Venezuelans without absolutely anything have come into their country in the last couple of years. They've got 2 million people. They're not needing young people like the US is needing. They've got this huge flood of people that have absolutely nothing. And they have to deal with this problem on top of a police force, which is militarized. Yeah. And you know, people coming in cannot buy an aspirin where they were born, literally. This is also taking place in Buenos Aires, and I can't think of the name. There's a really bad term that they use for Venezuelans in Argentina, but they've taken over jobs from Argentinians because they take a very little salary. In Trinidad, we have friends there, I guess daily. It's just a few miles from Venezuela. Boats come in like they do from Africa to Europe into Trinidad. Trinidad's a poor country. And they if they capture them, they send them right back. And the whole place sucks down there. Well, and you know, Spain has had floods and floods of money. Well, as Italy has had, Greece. And initially there was a real feeling to help, but these are very overwhelming problems. These are very, very overwhelming problems. We have they are not easy for these people. They don't. Yeah. And you know, wow, if we knew the solutions, we would be the people in power, wouldn't we? But no, es buena
cosa pensar mucho en eso y saber y aprender más de cómo, por qué está pasando, ¿no? Entonces, les voy a enviar un artículo con un tema nuevo. I'll send you a new theme for next week, but which won't be necessarily connected with the Colombia thing, but we'll combine those two for our next class. Okay, so todo está bien. Sí. Está bien. Magnífico. So we'll combine one kind of easier to talk about theme and one thing here, a longer article that'll give you a little more background on what's going on with Colombia. There's so many problems that are going on between the Middle East and this and the pandemic and India. And oh my God, it seems like it's fires to put out, fires everywhere, right? Yeah, we're going through some really interesting times to live through. So anyway, okay. Está bien, nos vemos la semana que viene, sí, el próximo jueves, ¿verdad? Sí, Magnífico. claro que sí. Ok, excelente. Entonces nos vemos. Adiós. Y el fondo, your background, es un fondo de realidad. You've got a real background there, Miguel. Yes, Mauna Mauna Loa. Ah, okay. Y alquilan, you're renting now, ¿verdad? For 2 weeks, we're in Airbnb. Well, several Airbnbs. Finally, much deserved vacation. Fantástico. Tenías que trabajar muy duro. You have had to work really, really hard to get everything moved out. So tell Sue why I said hello. I will. La pobre Sue Wai, poor Sue Wai. She's probably up to her eyeballs in boxes. So You made it happen. she made it happen. I believe it. She is super. Okay. Magnífico. Entonces nos vemos la semana que viene, ¿no? Nos vemos, que les vayan bien. Ok, espero que todo vaya bien. Sí. Aloha. Aloha.